¿Se me pega? Voy a estar, qué lata, voy a estar un poquito aquí pegada con esto, me voy a correr más acá. Ahí. Ustedes me dicen así si se pega o no, por favor, ¿me escuchan bien? Sí. Si fue un pedacito que se te pegó. Ahora se te pegó. Ahí te despega. Bueno, vamos a empezar. Ustedes saben que hemos estado, hoy día es el último capítulo de este libro que hemos estado viendo, ¿cierto? A ver, antes que se lo muestre, ¿cómo se llama el libro que leímos? ¿Que estudiamos todo esto? ¿Quién se acuerda? Isabel, Isidora. ¿Cómo se llama el libro? Un hombre conforme al corazón de Dios. Eso quiero que participen, así para que ustedes también, la idea como este es el último capítulo, vamos a ir como ir viendo lo último y quiero que ustedes también participen, ¿ya? Entonces, este libro estamos viendo un joven conforme al corazón de Dios y sabemos que un hombre conforme al corazón de Dios, ¿quién era? Que lo vimos durante el recorrido del libro, uno de los personajes, ¿se acuerdan? ¿Quién era Isabel? Yo les voy a recordar, perdón. Era David. Y entonces nosotros vamos a ver ahora el título, La urgencia para el propósito de Dios. En Hechos 13:36 dice, porque a verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Es decir, la Biblia siempre dice cuando durmió que murió, pero él trató siempre de hacer la voluntad de Dios, a pesar, cierto, que tuvo caída, pecó, hubo muchas cosas en él, pero él siempre se arrepintió y trató de hacer siempre las cosas y todo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en este último capítulo, nosotros podemos ver que todo lo que estuvimos estudiando, lo que estuvimos viendo, primero Dios mira el corazón de nosotros, ¿cierto? Esto significa que Él mira la relación que tienes tú con Dios. Por ejemplo, el deseo que hay en tu corazón, a Él no le podemos mentir, ¿cierto? Le podemos mentir a todos los demás, pero Él siempre ve en nuestro corazón cuál es nuestro sentir, cuál es nuestra necesidad y cuál es nuestro deseo, ¿ya? Y por ejemplo, cuando estamos perdidos, necesitamos siempre una orientación, ¿cierto? Una dirección, algo que nos ayude a buscar el camino, por decirlo así. Incluso a veces cuando están muy estrellados, han visto que siempre hay estrellitas y cosas en el cielo, de repente uno mira el cielo y dice, ¿dónde estaré en este momento? A ver dónde quedan las estrellas para allá. O sea, tratamos de direccionarlo buscando un poco la orientación. Entonces acá este libro trató de ayudarnos un poco para acercarnos o tratar de pensar o ver cómo pensaba David o cuál es el corazón conforme a lo que Dios nos pide, ¿cierto? Acá también podemos ver que hay una prioridad, que primero tenemos que buscar las cosas de Dios y todo lo demás será añadido, ¿cierto? Eso es lo primero. Acá dice, una vez que lo sepas, nunca te perderás y estarás confundido. Es decir, si nosotros empezamos a estudiar, leer y buscarlo, vamos a saber qué cosas están bien, qué es lo que nos ayuda a pensar un poco como Jesús, ¿cierto? A buscar su ayuda, que Él nos ayude, que Él nos enseñe. Y cuando conozcamos el propósito que tiene Dios en nuestras vidas, dice, podremos salir adelante con confianza. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál es mi propósito? ¿Cierto? Dice, vamos a leer lo que Pablo dice, y pueden buscar en 1 Corintios 10:31, Isabel. Por favor, 1 Corintios 10:31. ¿Lo tienes? Ya. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cierto? Acá dice, ¿y cuál es mi propósito? Entonces aquí no responde. Pablo dice, si pues
coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hacemos es para hacerlo para su gloria. ¿Ya? Esto significa el propósito de nuestra vida. ¿Qué significa? Es glorificar a Dios, es darle gracias a Dios por nuestra vida, por nuestra comida, por lo que tenemos, por lo que somos. Eso es primero, ese es mi gran propósito primero, es buscarle a Él, que nuestra vida, o sea, claro, que nosotros giremos en torno a las cosas de Dios. Acá también podemos ver, nosotros decimos, sí, pero nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo? ¿Cómo? Igual siempre hay muchas dudas. Primero, glorificar a Dios viviendo, dice, sus prioridades para ti. ¿Cuáles son las prioridades? Orar, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer? Leer la palabra. Hay muchas cosas que vamos a ir leyendo, ir mencionando acá las cosas que nos puede ayudar. Que lo primero sea Dios para nosotros. Eso es lo que hemos estado viendo en este libro, Vivir el propósito de Dios en nuestra vida. Hemos tocado varios temas. Por ejemplo, hemos visto tu familia, tus amigos, tu educación, tus metas, tu iglesia, tu pureza, tu testimonio. Hemos ido tocando todos esos temas durante todo este tiempo. Todo esto nos sirve para un gran comienzo. Dice, busca su ayuda en esta forma. Y aquí lo que estamos mencionando, lo que decía, lee la Biblia, sé fiel y ora regularmente, no una vez al mes o cuando yo me acuerde. O sea, siempre tenemos hábitos, ¿cierto? De comer, de lavarnos los dientes, de dormir, tenemos siempre nuestro hábito. Y también sería súper bueno que nos podamos ordenar en qué momento podemos leer la palabra, a qué hora podemos orar. Nosotros, es cierto, tenemos todos los días a las 10 oraciones, y lo estoy haciendo con mis hijos también. Entonces uno se cría un hábito, que sea lo primero, de Dios, a veces estoy cansada, vemos películas, vemos mil cosas, y después al último nos perdemos, ay, buenas noches Dios, y listo. Entonces tratemos de ordenarnos, que nuestra prioridad sea Dios, tratar de orar, tenemos tantas cosas, darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, ¿cierto? Darle gracias a Dios porque estamos sanos y por tanta necesidad, que hay gente que está muy enferma, ¿cierto? Que está a nuestro alrededor, que con este virus que tenemos, tanta necesidad de gente con hambre, gente que está sufriendo, tenemos muchas cosas por qué orar, no solamente por nosotros nomás. Primero, darle gracias, pero segundo, orar por tanta necesidad, por niños que están sufriendo, porque nosotros estamos calentitos dentro de nuestras casas, tenemos nuestra comidita, no nos falta nada, y eso pedir y a Dios por la gente y por los niños que lo necesitan. Hay mucha necesidad. Entonces siempre está Dios esperando que nosotros le busquemos, le oremos y le pidamos. ¿Ya? También dice, busca a alguien que te ayude, que te oriente. Es bueno, niños, que usted pueda conversar, pero con una persona que sea cristiana, o sea, que les dé buenos consejos. Yo no saco nada de una persona que no es cristiana, me va a decir cosas que no convienen. Entonces la idea es que ustedes siempre tengan a alguien que le ayude a buscar, a conocer más o a preguntar. Muchas veces tenemos muchas dudas. Yo me crié en un hogar cristiano, pero también muchas dudas, y uno nunca lo sabe todo. Siempre uno tiene, día a día aprende algo nuevo. Y yo, cuando necesito un consejo, también tengo, ¿cierto?, mis amigos, tengo al pastor, tengo mucha gente que está a mi alrededor para recibir un consejo de ellos, o cualquier consulta o necesidad. Nuestros padres también nos pueden ayudar. Entonces, súper importante, que no están solos. Esto es un crecimiento, así como ustedes van creciendo eh, como personas, como personitas, ¿cierto? Como ya van a unos jóvenes preciosos, van a preguntas que tienen que ir preguntando. Oye, aquí me salió, perdón, su conexión internet inestable, así que por favor, si ustedes me escuchan, me avisan, ¿ya? Dice también aprender a vivir las prioridades. Dice, pudimos ver también a David, que a pesar de que tuvo caídas, se levantó y siempre trató de hacer su voluntad. Él hizo conforme al corazón de Dios. Y para conseguir esto, primero, hoy día vamos a ver cómo estudiar la Biblia. La Biblia es un libro, ¿cierto? También un libro que podemos, pero a veces no podemos interpretar bien, hay muchas cosas que no entendemos, pero aquí nos dice, que yo tengo anotadito todo, dice, paso 1, la observación. ¿Qué dice el pasaje? O sea, primero al leer, tenemos que ver y preguntarnos, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice el pasaje? Segundo, la interpretación. ¿Qué significa el pasaje? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y la tercera, aplicación. ¿Qué voy a hacer acerca de lo que el pasaje dice y significa? Y lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, la observación. Dice,
Observa que se dice y cómo se dice, los términos de las palabras. Las palabras pueden tener mucho significado, ¿cierto? Pero leer toda la oración nos va a decir algo. Y es súper importante que siempre oremos y le pidamos a Dios que Él nos ayude a poder interpretar lo que Dios nos quiere decir. Y también dice, también tiene la Biblia la estructura. Si observamos nuestra Biblia podemos ver párrafos, ¿cierto? Hay harto, la Biblia está lleno de párrafos, que es la unidad completa de un pensamiento, de lo que nos quiere decir el autor. También hay énfasis, dice la cantidad de capítulos y versículos que podemos ver en la Biblia dedicada a un tema, y eso nos va a revelar la importancia de ese tema, ¿ya? Acá también podemos ver repetición, se repite muchas veces, muchas palabras. Por ejemplo, vamos a ir viendo, yo les voy a dar unos versículos para que los busquen y después vamos a ir leyendo cada uno. Por ejemplo, hay un versículo súper... Isidora, tú puedes buscar en 1 Corintios 13. Diego va a leer Mateo 25, 21. Carla, por favor, 2 de Crónicas 7, 14. Y la Isabel, Salmos 24, 8. Todos tienen su... Me dicen, búsquenlo, lo busquen, después vamos a ir, los tengan listos. ¿Me escuchan? Sí, segunda de Crónicas, ¿qué? 2 de Crónicas 7, 14. Entonces lo dejamos todo porque después cuando íbamos explicando vamos leyendo, ¿ya? Isabel, ¿tú lo tienes? ¿Ya? ¿Y sí? ¿Diego? Sí, pero Mateo, ¿cuánto? Diego es Mateo 25, 21. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a ver la repetición. Hay muchos versículos que se repiten mucho las palabras. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 13, se repiten varias palabras donde el autor nos quiere comunicar algo. Y al querer comunicar algo, repite muchas palabras. Por ejemplo, Isidora, tú nos puedes leer, ese es un poquito largo, pero es tan lindo lo que dice y que nos va a ayudar harto. ¿El 13 nomás? Sí, 1 Corintios 13, todo el capítulo 13. Ah, 1 Corintios 13. ¿todo? Todo. Sí, léelo, todo. Ah, ya. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe y esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ya, en este versículo, ¿qué palabra se repetía muchas veces? ¿Qué palabra, Isidora? O cualquiera que me diga. ¿Cuál es la palabra que más se repite? También. Amor, ¿cierto? Amor. Acá el autor usa la palabra amor 9 veces. O sea, tenemos claro que al leer este versículo él nos quiso hablar sobre el amor, ¿cierto? Lo que significaba el amor. Entonces aquí podemos ver que en muchos capítulos las repeticiones se dan bastante. Ahora dice, también podemos ver aquí en la Biblia la causa y efecto. ¿Qué significa? Que en toda cosa tiene una causa,
lo que la causa, o sea, lo que causa la situación y un efecto. Por ejemplo, en Mateo 25, 21 yo voy a explicar la causa y el efecto en lo que se produce. Por ejemplo, mira, lo vamos a leer mejor en Mateo 25, 21, Diego. Después llegó el empleado, que había recibido 2000 monedas, y le dijo: Señor, usted me dio 2000 monedas, y aquí tiene otras 2000 que yo gané. No, en Mateo 25, 21. Aquí está. Mateo capítulo 25, versículo 21. Ah, sí, sí lo leyó. Es que dice aquí lo que yo tengo, no sé si... Es que es otra versión. Es que bueno, dice la causa, efecto, dice, bien, es que tengo diferente, no sé, dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquí está la causa, que nos dice, cierto, bien, un siervo fiel, sobre poco has sido fiel, pero el efecto, sobre mucho te pondré. Eso es lo que también se repite mucho en la Biblia, vamos a ver muchos casos así. Y los sí y los entonces que también nos muestra la Biblia. Acá, en Segunda de Crónicas, que tiene 7:14, vamos a ver uno de los ejemplos de los sí y los entonces. 7:14. ¿Lo tiene? Segunda de Crónicas 7:14, ya. Sí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Acá, claro, aquí dice los sí y los entonces. Dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieren, entonces, Dios siempre ocupaba, entonces, ¿qué hará Dios? Dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. También esta parte se ve mucho en la Biblia. Acá hay un estudio, bueno, cómo leer la Biblia, estudiar, esto son como las cosas más básicas que podemos ver, pero de repente nos complicamos mucho, 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 pero ir leyendo de a poco, ir viendo historia y ir viendo las cosas, entendiendo lo que Dios nos quiere dar a través igual de la oración, de leer, vamos a ir aprendiendo cada día más. Dice, por ejemplo, también hay que hay muchas preguntas y respuestas. También en la Biblia hay mucho de eso. ¿No? Hay preguntas y al tiro responde. Por ejemplo, en Salmos 24:8. ¿Qué dice? Isabel, ¿tú lo tienes? Salmos 24:8. ¿Quién es este rey de la gloria? El Señor es fuerte y valiente, el Señor es el valiente guerrero. Por ejemplo, dice, pregúntale, ¿quién es este rey de gloria? Y al tiro es una pregunta, y él dijo, Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. O sea, tenemos que estar cuando siempre, esto es como una forma literaria que lo vamos a ir viendo más adelante. O sea, hay una pregunta, ¿quién es el rey de gloria? Tenemos que estar siempre cuando leemos la Biblia, ver las exclamaciones, las preguntas, las cosas para darnos cuenta. ¿Quién es el rey de gloria? Y dice, Jehová, el fuerte y valiente Jehová, el poderoso en batalla. O sea, nos va respondiendo al tiro. Si leemos todo parejo, muchas veces no lo entendemos, pero todos los puntos, las preguntas, la exclamación, tenemos que ir leyendo para poder ir entendiendo su palabra. Por ejemplo, también hay muchas aquí comparaciones y contrastes. Los contrastes son cosas opuestas o diferentes cosas que podamos aprender. Por ejemplo, en Mateo 5, 21, 22 dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, y sigue la palabra. Por ejemplo, hay una comparación, Dios dice, oíste que fue dicho tal cosa, pero yo os digo que hagan su voluntad a propósito. Por ejemplo, Él tiene establecido las cosas que Él nos quiere decir. Por eso es tan importante de poder ir leyendo, y si a veces un versículo no lo entendemos, ir leyendo un poquito más arriba para poder ir comprendiendo lo que la palabra de Dios nos quiere decir o que la historia nos quiere decir. Hay cosas muy entretenidas, hay cosas, aquí en la Biblia nos muestra de todo, ¿no? De la vida, nos habla de lo que nosotros nombramos la familia, los amigos, nos habla de todos los temas que nosotros, pero si de repente no leemos nunca la Biblia y escuchamos cuando estamos en la iglesia, vamos a entender o comprender ciertas cosas nomás, pero es súper importante ir leyendo, no sé, a veces, por ejemplo, hay libros súper cortitos, Ruth, hay libros que son como historias demasiado cortitas que son entretenidas, hay muchas historias, por ejemplo,
la Biblia es una forma literaria de leer las cosas, son discursos, que son epístolas, por ejemplo, la prosa, ahí podemos ver la historia del Antiguo y el Nuevo Testamento, y poesía, que son los salmos. Y sabemos que los salmos, ¿quién los escribió? Y que hemos estado hablando de quién? David. David, ¿cierto? David. Entonces, los tipos de literatura influyen cuando tú lees y cuando interpretas las escrituras. Por ejemplo, también importante cuando nosotros estamos leyendo ver la atmósfera, qué significa la descripción del espacio y de la escena que se produce. Cuando nosotros leemos, se dan cuenta de tantas historias de José, todo, que la hemos visto en películas y todo. Estamos leyendo, entonces la idea, nosotros nos vamos como imaginando, vamos como, podemos recrear un capítulo, podemos ir viendo la situación, ¿cierto? Porque hay muchas que nos muestran películas, cómo era Jesús, todo, pero en ninguna parte dice cómo era realmente Jesús, pero ya nosotros lo imaginamos como es por las películas que hemos visto, ¿cierto? Como lo presentan siempre, ya tenemos una idea más o menos cómo es Jesús. Pero acá dice, podemos leer un capítulo de historia y podemos ir a anotar ciertas cosas. Por ejemplo, hay 4 preguntas, chicos, que siempre cuando ustedes lean un capítulo, una historia o algo, anotar, dice, ¿quién? ¿Quién son los personajes del libro? Para tener claro. Después otra pregunta, ¿qué? ¿Qué está sucediendo en el pasaje? Otra de las preguntas, la tercera, ¿dónde? ¿Dónde está sucediendo la historia? Porque si a mí me pregunta, por ejemplo, o sea, sabemos también cuando nació Jesús en un pesebre, en ese pesebre nosotros al tiro vemos qué es lo que es un pesebre, ¿cierto? Donde están los animalitos y todo. Al ir leyendo también nosotros nos vamos imaginando, vamos viendo, vamos recreando la situación que estamos leyendo, ¿cierto? Nos ayuda bastante. Y la otra pregunta es, ¿cuándo? ¿Qué hora del día, del año o la historia es? Sabemos mucho que esta historia pasaron muchos años, mucho tiempo, ¿cierto? Es muy antigua esta historia, entonces nos podemos recrear o también por las películas que hemos visto, tratamos de ver cómo era ese tiempo. Y al hacernos estas preguntas nos van a ayudar a tener un tipo de información y identificar la atmósfera y también recrear, usar un poquito nuestra imaginación, ¿cierto? Recrear las escenas que estamos leyendo, eso es súper importante, entonces no llegar y leer la Biblia así como por leerla, sino que yo me tomo el tiempo, lo leo y si no lo vuelvo a entender, lo vuelvo a leer o pregunto alguna palabra que no entienda y me va a quedar. Hay muchas cosas de la Biblia que a mí me quedó de niña y que ya a veces no sabemos los capítulos, los versículos de memoria, muchas veces porque lo estuvimos, también fui a la escuela dominical cuando niña, siempre fui a la escuela dominical, entonces yo era muy preguntona y preguntaba y trataba de anotar todas las cositas y a veces se me olvidaba, pero mi mamá siempre yo le preguntaba si tenía alguna duda, qué significaba, entonces súper bueno cuando tengamos dudas no quedarnos o leerlo nuevamente. ¿Ya? Y dice aquí podemos crear un puente de observación y de interpretación, porque a veces podemos interpretar las cosas a nuestra manera y todo, pero pues, si oramos y le pedimos a Dios una palabra, a veces Dios nos muestra